Era una madrugada de invierno cuando los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse entre las nubes grises que cubrían el cielo. La iglesia de San Miguel se alzaba imponente en el centro del pueblo, con sus muros de piedra antigua y sus ventanas de vidrio emplomado que habían sido testigos de más de un siglo de oraciones, confesiones y secretos. Hermana Teresa cruzaba el patio frontal de la iglesia, como hacía cada mañana antes del amanecer. A sus 60 años, su rutina era inquebrantable: abrir las puertas del templo, encender las velas, preparar el altar para la misa de las 6. Sus pasos eran lentos pero seguros, y el rosario que llevaba en sus manos tintineaba suavemente con cada movimiento. Pero esa mañana, algo rompió su ritual. Un sonido. Un llanto. Débil al principio, pero cada vez más fuerte. Un llanto que no pertenecía a las palomas que anidaban en el campanario ni al viento que silbaba entre los árboles. Teresa se detuvo. Agudizó el oído. El llanto venía de las escaleras de la entrada principal. Apretó el paso, con el corazón comenzando a latir más rápido. Y cuando llegó a los escalones de piedra, lo que vio la dejó paralizada. Allí, envuelto en una manta azul gastada, había un bebé. No podía tener más de unos días de vida. Su rostro estaba rojo de tanto llorar, sus pequeños puños apretados, y su cuerpo temblaba del frío de la madrugada. «Dios mío», susurró Teresa, cayendo de rodillas junto al niño. Lo tomó con manos temblorosas, acunándolo contra su pecho. El bebé seguía llorando, desesperado, hambriento, asustado. Teresa miró alrededor, buscando a alguien. ¿A quién fuera? Pero las calles estaban vacías. ¿Quién había dejado al niño allí y se había ido sin dejar rastro? Tranquilo, pequeño, murmuró Teresa, meciéndolo suavemente. Ya estás a salvo. Ya estás a salvo. El bebé comenzó a calmarse con el calor de su cuerpo y el tono suave de su voz. Teresa lo revisó rápidamente. Estaba limpio. La manta era vieja pero no sucia. Y alrededor de su cuello, colgando de un cordón delgado, había un pequeño crucifijo de plata. Era sencillo, pero claramente tenía valor. Teresa frunció el ceño. ¿Por qué alguien dejaría a un bebé con algo así? ¿Y por qué frente a la iglesia? Se puso de pie, sosteniendo al niño con cuidado, y entró al templo. El interior estaba fresco y silencioso, con el olor característico del incienso y las velas. Caminó hacia la sacristía, donde sabía que había mantas más gruesas y algo de leche en polvo que guardaban para emergencias. Mientras envolvía al bebé con una manta limpia y caliente, notó algo más. Dentro de la manta original, escondido entre los pliegues, había un sobre. Pequeño, blanco, sellado con cinta adhesiva. Teresa lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro había una carta. Escrita a mano, con letra apurada y manchada en algunas partes, como si quien la escribió hubiera estado llorando. Teresa comenzó a leer. A las hermanas de la iglesia de San Miguel, por favor, cuiden a mi hijo. No puedo hacerlo yo. No porque no lo ame, sino porque mi familia me obliga a dejarlo. Dicen que es una vergüenza. Que arruine su nombre. Que si me quedo con él, me echarán a la calle sin nada. No tengo trabajo. No tengo dinero. No tengo a dónde ir. Pero él merece más que una vida de hambre y rechazo. Por favor, encuentren una buena familia para él. Y díganle, cuando sea grande, que su madre lo amó. Que lo amó más que a nada. Y que esta fue la decisión más dolorosa que jamás tomó. La carta no estaba firmada. No había nombre. No había dirección. Solo dolor plasmado en papel. Teresa sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Había visto muchas cosas en su vida. Había consolado a viudas, había rezado con enfermos, había enterrado a niños. Pero esto era diferente. Esto era una madre rompiendo su propio corazón para salvar a su hijo. Miró al bebé, que ahora dormía tranquilamente en sus brazos. Era hermoso. Tenía el cabello oscuro y rizado, la piel suave, y una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna en su mejilla izquierda. No te preocupes, susurró Teresa. Vamos a cuidarte. Te lo prometo. Pero entonces, mientras doblaba la carta para guardarla, algo cayó del sobre.
Algo que había estado pegado al fondo. Teresa se agachó para recogerlo. Era una fotografía. Vieja, desgastada en los bordes, pero aún clara. En ella aparecía una joven de no más de 20 años, de pie frente a una casa grande y elegante. Sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Junto a ella había un hombre mayor, de traje oscuro y expresión severa. Y detrás de ellos, apenas visible en la ventana del segundo piso, había otra figura. Un rostro borroso pero inconfundible. Teresa entrecerró los ojos, acercando la foto a la luz de las velas. Y entonces lo vio. Lo reconoció. Su corazón se detuvo. No podía ser. No era posible. Pero la casa en la fotografía era inconfundible. Era la mansión de los Solano. La familia más poderosa del pueblo. La familia que donaba generosamente a la iglesia. La familia que se sentaba en la primera fila cada domingo. La familia que, según todos, era un ejemplo de virtud y rectitud. Y el hombre en la foto era don Alberto Solano. El patriarca. El hombre al que todos respetaban. El hombre al que todos temían. Teresa sintió que el aire se le escapaba del pecho. Si este bebé pertenecía a esa familia, si había sido expulsado de esa casa, entonces esto no era solo un abandono. Esto era un secreto. Un secreto peligroso. Si tú también crees que ningún bebé merece ser rechazado por su propia familia, deja tu like y quédate hasta el final. Lo que viene, va a cambiar todo. Teresa se sentó en una de las bancas de la sacristía, con el bebé aún dormido en sus brazos y la fotografía temblando en su mano. Sabía que tenía que actuar con cuidado. Los Solano no eran una familia cualquiera. Eran influyentes. Poderosos. ¿Y si se enteraban de que ella había descubierto su secreto? Pero antes de que pudiera pensar qué hacer, la puerta de la sacristía se abrió de golpe. Era Madre Superiora, la líder del convento anexo a la iglesia. Una mujer de 70 años, de espalda recta y mirada penetrante. Hermana Teresa, dijo con voz firme, ¿por qué no estás preparando el altar para la misa? Luego vio al bebé. Su expresión cambió de molestia a sorpresa. ¿De dónde salió ese niño? Teresa se puso de pie. Lo encontré en las escaleras de la entrada. Alguien lo abandonó esta madrugada. Madre Superiora se acercó, mirando al bebé con una mezcla de compasión y preocupación. ¿Hay alguna nota? ¿Alguna identificación? Teresa vaciló. Sabía que debía mostrarle la carta. Pero la fotografía, eso era otra cosa. Si Madre Superiora veía esa foto, si reconocía a los Solano, las cosas se complicarían. Tal vez demasiado. Hay una carta, dijo finalmente, entregándosela. Pero nada más. Madre Superiora leyó la carta en silencio. Su expresión se suavizó. Cuando terminó, suspiró profundamente. Otra madre desesperada, murmuró. Otra familia que rechaza a los suyos por orgullo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Teresa. Lo que siempre hacemos. Cuidarlo hasta que encontremos una familia adecuada. Voy a contactar a servicios sociales. Ellos se encargarán de los trámites legales. Teresa asintió. Pero su mano se cerró alrededor de la fotografía en su bolsillo. No la había mencionado. Y por ahora, no lo haría. Los días siguientes fueron agitados. El bebé, a quien las hermanas comenzaron a llamar Miguel por la iglesia donde fue encontrado, se convirtió en el centro de atención del convento. Las monjas más jóvenes se turnaban para alimentarlo, cambiarlo, acunarlo. Era un niño tranquilo, que rara vez lloraba, y que parecía encontrar consuelo en los cantos gregorianos que resonaban por los pasillos del convento. Pero Teresa no podía quitarse la fotografía de la cabeza. La había escondido en su habitación, debajo del colchón, pero cada noche la sacaba y la estudiaba. Buscaba pistas. Detalles. Cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. Y cuanto más la miraba, más segura estaba. Ese bebé era un Solano. Y alguien en esa familia había decidido borrarlo de su existencia. Una semana después del hallazgo, Teresa tomó una decisión.
Tenía que saber la verdad. Y para eso, tendría que hacer algo que nunca había hecho en su vida, investigar por su cuenta. Una tarde, después de la misa de mediodía, se puso su hábito más discreto y salió del convento. Caminó por las calles del pueblo, saludando a los vecinos que la conocían, hasta llegar a la plaza principal. Allí, en una esquina, había una pequeña cafetería donde las señoras del pueblo se reunían a charlar, y, sin querer, a compartir los chismes más jugosos. Teresa entró, pidió un té, y se sentó en una mesa del rincón. No tuvo que esperar mucho. A los pocos minutos, dos mujeres mayores se sentaron en la mesa de al lado y comenzaron a hablar en voz baja, pero no lo suficientemente baja. ¿Te enteraste de lo de la hija de don Alberto?, dijo una de ellas. Teresa agudizó el oído. Carmen. ¿Qué pasó con ella? Dicen que la enviaron fuera del pueblo. Hace como 2 meses. A estudiar, supuestamente. Pero mi prima, que trabaja en la casa de los Solano, dice que la vio antes de irse. ¿Y que estaba, ya sabes? ¿Embarazada? SHHH, no hables tan fuerte. Pero sí. Y cuando volvió hace 2 semanas, ya no lo estaba. Y no traía ningún bebé con ella. Teresa sintió que el corazón le latía con fuerza. Carmen Solano. La hija de don Alberto. Eso confirmaba todo. Pobre chica, continuó la mujer. Dicen que su padre casi la mata cuando se enteró. Que la obligó a deshacerse del bebé. Que si no lo hacía, la desheredaría y la echaría a la calle. ¿Y el padre del bebé? Nadie lo sabe. Carmen nunca lo dijo. O tal vez nunca tuvo oportunidad de decirlo. Teresa había escuchado suficiente. Se levantó, dejó el dinero sobre la mesa, y salió de la cafetería con paso rápido. Ahora sabía la verdad. Pero la pregunta era, ¿qué iba a hacer con ella? Esa noche, de vuelta en el convento, Teresa se arrodilló frente al altar de la capilla privada. Rezó. Buscó orientación. Buscó claridad. Porque lo que había descubierto no era solo un secreto. Era una injusticia. Y ella no podía quedarse de brazos cruzados. Pero entonces, mientras rezaba, escuchó pasos detrás de ella. Se giró. Era Madre Superiora. Hermana Teresa, dijo la anciana, con voz grave, necesitamos hablar. Madre Superiora se sentó en una de las bancas, indicándole a Teresa que hiciera lo mismo. El silencio en la capilla era denso, interrumpido solo por el parpadeo de las velas del altar. Teresa sintió un nudo en el estómago. ¿Sabía algo? ¿Había descubierto que ella estaba investigando? He estado pensando en el niño, comenzó Madre Superiora, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Servicios Sociales vendrá mañana para evaluarlo y comenzar el proceso de búsqueda de una familia adoptiva. Ya veo, respondió Teresa, intentando mantener la voz neutra. Pero hay algo que me preocupa, continuó la anciana. Ese crucifijo que lleva el bebé. Es de plata pura. Antiguo. Valioso. No es algo que una madre pobre le pondría a su hijo si realmente no tuviera nada. Teresa sintió que el pulso se le aceleraba. Tal vez era una herencia. Algo que ella quería que él conservara. Madre Superiora la miró con esos ojos penetrantes que parecían leer almas. O tal vez es una pista. Una pista de que ese niño viene de una familia con recursos. Una familia que no debería haberlo abandonado. Teresa bajó la mirada. No podía mentirle a Madre Superiora. No directamente. ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó. Averiguar la verdad, respondió la anciana con firmeza. Porque si hay una familia allá afuera que abandonó a este niño por vergüenza o por orgullo, necesitan enfrentar las consecuencias. Y si hay una madre que fue obligada a dejarlo, merece saber que su hijo está bien. Teresa levantó la vista, sorprendida. ¿Cree que deberíamos buscarla? Creo que deberíamos buscar la verdad. Sea cual sea. Teresa respiró hondo. Era ahora o nunca. Hay algo que no le mostré, dijo, sacando la fotografía de su bolsillo. Esto estaba con la carta.
Le entregó la foto a Madre Superiora. La anciana la estudió en silencio, entrecerrando los ojos. Teresa vio cómo su expresión cambiaba de curiosidad a reconocimiento, y luego a algo que parecía preocupación. «Esta es la casa de los Solano», dijo Madre Superiora, con voz tensa. «Lo sé. Y ese es don Alberto». «Lo sé». Madre Superiora guardó silencio durante un largo momento. Luego dejó escapar un suspiro cansado. «¿Sabes lo que esto significa, hermana?» «Significa que el bebé podría ser de su familia. Que alguien en esa casa lo rechazó». «Significa mucho más que eso», corrigió Madre Superiora. «Los Solano son los mayores benefactores de esta iglesia. Financian las reparaciones del techo. Pagan los salarios de algunos de nuestros empleados. Si los acusamos de abandonar a un niño sin pruebas sólidas. Tenemos la foto. Una foto no es una prueba. Podría significar cualquier cosa. Necesitamos más». Teresa sintió una frustración creciente. ¿Entonces vamos a ignorarlo? ¿Vamos a fingir que no sabemos nada mientras ese niño crece sin conocer a su madre? No dije eso, respondió Madre Superiora, con tono firme pero no hostil. Dije que necesitamos ser cuidadosas. Y estratégicas. ¿Qué propone? La anciana se puso de pie, caminando hacia el altar. Se quedó allí, mirando el crucifijo que colgaba sobre el sagrario. Finalmente, habló. «Voy a invitar a la familia Solano a una reunión privada. Les diré que encontramos un bebé y que estamos buscando información sobre familias del pueblo que puedan haber pasado por situaciones difíciles recientemente. Observaré sus reacciones. Y tú estarás presente». Teresa asintió. Era arriesgado. Pero era mejor que no hacer nada. La reunión se programó para 2 días después. Don Alberto Solano llegó acompañado de su esposa, doña Beatriz, y su hija, Carmen. Entraron a la oficina de Madre Superiora con la elegancia y el porte que los caracterizaban. Don Alberto vestía un traje oscuro impecable. Doña Beatriz llevaba un vestido sobrio pero claramente costoso. ¿Y Carmen? Carmen parecía una sombra de sí misma. Tenía el rostro pálido, ojeras profundas, y una expresión de tristeza que no podía ocultar, por más que intentara mantener la compostura. Teresa la observó con atención desde su silla en el rincón de la oficina. Don Alberto, doña Beatriz, señorita Carmen, saludó Madre Superiora con cortesía. «Gracias por venir». «No entendemos la urgencia de esta reunión», respondió don Alberto, con tono ligeramente molesto. «Pero estamos aquí». «¿De qué se trata?» Madre Superiora no perdió tiempo en rodeos. Hace una semana, una de nuestras hermanas encontró un bebé abandonado en las escaleras de la iglesia. Un niño recién nacido. Estamos tratando de identificar a la familia de origen. Teresa vio cómo Carmen se tensaba. Sus manos, que hasta ese momento descansaban sobre su regazo, se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. «¿Y qué tiene eso que ver con nosotros?», preguntó don Alberto, con tono frío. «Nada, necesariamente», respondió Madre Superiora con calma. «Pero como ustedes son miembros prominentes de nuestra comunidad, pensé que tal vez podrían conocer a alguien que estuviera pasando por una situación difícil. Alguien que pudiera necesitar ayuda». «No conocemos a nadie así», dijo don Alberto rápidamente. «Demasiado rápido». Madre Superiora asintió lentamente. «Entiendo. Solo quería asegurarme». Hubo un silencio incómodo. Teresa seguía observando a Carmen. La joven temblaba ligeramente, con los ojos clavados en el suelo. «¿Hay algo más?», preguntó don Alberto, poniéndose de pie. «Tenemos compromisos». «Solo una cosa más», dijo Madre Superiora. «El bebé tenía esto». Sacó el crucifijo de plata de un cajón de su escritorio y lo colocó sobre la mesa. El efecto fue inmediato. Carmen soltó un gemido ahogado, cubriéndose la boca con la mano. Doña Beatriz se puso pálida. ¿Y don Alberto? Don Alberto se quedó paralizado, mirando el crucifijo como si fuera un fantasma. ¿Lo reconocen?, preguntó Madre Superiora, con voz suave pero firme. No, dijo don Alberto,
pero su voz carecía de convicción. Ese era de la abuela, susurró Carmen, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Ella me lo dio antes de morir. Era mío. El silencio que siguió fue devastador. Don Alberto se giró hacia su hija con una mirada de furia contenida. Carmen, no digas nada. Pero Carmen ya no podía contenerse más. Las lágrimas se convirtieron en sollozos. Él es mi hijo. El bebé es mi hijo. Y ustedes me obligaron a abandonarlo. Doña Beatriz se puso de pie de un salto. Carmen, cállate. Pero Carmen se levantó también, enfrentando a sus padres con una valentía que no había mostrado en meses. No. Ya me callé suficiente. Ya hice lo que ustedes querían. Pero no voy a seguir mintiendo. Se giró hacia Madre Superiora, con el rostro bañado en lágrimas. Yo dejé a mi bebé en esa iglesia. Porque mis padres me dijeron que si no lo hacía, me echarían de la casa. Que nunca más volvería a ver a mi familia. Que me desheredarían. Y yo tenía miedo. Tanto miedo. Carmen, esto es una traición, dijo don Alberto, con voz helada. La traición fue lo que ustedes me hicieron a mí, respondió ella, con voz quebrada pero firme. Me quitaron a mi hijo. Me rompieron el corazón. Y me hicieron creer que no tenía otra opción. Teresa sintió que su corazón se partía. Esa joven había sufrido tanto. Y ahora, finalmente, estaba liberando todo ese dolor. Don Alberto miró a Madre Superiora con odio apenas contenido. Esto es una trampa. Nos trajeron aquí para humillarnos. Los trajimos aquí para buscar la verdad, respondió Madre Superiora, sin inmutarse. Y la encontramos. Si esto sale a la luz, destruirán nuestra reputación, amenazó don Alberto. Su reputación ya está destruida, dijo Teresa, hablando por primera vez. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La destruyeron ustedes mismos cuando abandonaron a un niño inocente por orgullo. Cuando obligaron a su propia hija a renunciar a su hijo. ¿Tú qué harías si tu familia te obligara a abandonar a tu hijo? ¿Lucharías o te rendirías? Deja tu respuesta en los comentarios. Don Alberto dio un paso hacia Teresa, con el rostro rojo de ira. Usted no sabe nada. No sabe por lo que pasamos. No sabe la vergüenza que ella nos causó. Sé que un bebé no tiene la culpa de las decisiones de los adultos, respondió Teresa, sosteniéndole la mirada. Y sé que ustedes tienen la oportunidad de corregir este error antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué quiere que hagamos?, preguntó doña Beatriz, con voz temblorosa. ¿Que lo recuperemos? ¿Que finjamos que nada pasó? Quiero que dejen que Carmen decida, dijo Madre Superiora. Ella es la madre. No ustedes. Todos miraron a Carmen. La joven temblaba, con lágrimas cayendo sin control. Abrió la boca, intentando hablar, pero las palabras no salían. Finalmente, con voz apenas audible, dijo, quiero verlo. Quiero ver a mi hijo. Las palabras de Carmen resonaron en la oficina como un grito silencioso. Don Alberto cerró los ojos, apretando la mandíbula. Doña Beatriz se dejó caer en su silla, cubriendo su rostro con las manos. Pero nadie dijo que no. Nadie se atrevió. Madre Superiora asintió con gravedad. Hermana Teresa, por favor, trae al niño. Teresa salió de la oficina con el corazón latiendo fuerte. Caminó por los pasillos del convento hasta llegar a la sala donde las hermanas cuidaban a los bebés abandonados. Miguel estaba despierto, mirando un móvil de madera que colgaba sobre su cuna. Una de las hermanas jóvenes lo alimentaba con un biberón. Necesito llevarlo con Madre Superiora, dijo Teresa. La hermana asintió, entregándole al bebé. Miguel se acomodó en los brazos de Teresa sin protestar, con sus grandes ojos oscuros mirándola con curiosidad. Todo va a estar bien, pequeño, susurró Teresa. Tu mamá te está esperando. Cuando regresó a la oficina, el ambiente seguía tenso. Carmen estaba de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma. Al escuchar la puerta abrirse, se giró. Y cuando vio al bebé, su rostro se transformó.
Dios mío, susurró, llevándose las manos a la boca. Teresa se acercó lentamente, extendiendo los brazos. ¿Quieres sostenerlo? Carmen asintió, incapaz de hablar. Tomó al bebé con manos temblorosas, acunándolo contra su pecho. Las lágrimas cayeron sobre la manta que lo envolvía. Miguel la miró, parpadeando, y luego hizo algo inesperado, sonrió. Una pequeña sonrisa de bebé que iluminó su rostro. Carmen sollozó. Es hermoso. Es perfecto. Es mío. Carmen, comenzó don Alberto, pero su voz se quebró. Por primera vez desde que Teresa lo conocía, el hombre parecía vulnerable. Derrotado. Doña Beatriz se acercó a su hija, mirando al bebé con una expresión que oscilaba entre el arrepentimiento y la curiosidad. Tiene tus ojos, dijo suavemente. Carmen asintió, sin poder apartar la mirada del niño. Lo siento tanto. Lo siento tanto por haberte dejado. Pero no tuve opción. O eso creí. Madre Superiora intervino, con voz firme pero compasiva. Ahora sí tienen opciones. Todos ustedes. La pregunta es, ¿qué van a hacer? Don Alberto se acercó finalmente, mirando al bebé desde cierta distancia. Su expresión era compleja. Había orgullo herido, sí, pero también algo más. Algo que podría haber sido remordimiento. Si Carmen quiere quedarse con el niño, dijo lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo, tendría que volver a casa. Y todos en el pueblo sabrán la verdad. Que lo sepan, respondió Carmen, con una determinación recién encontrada. Ya no me importa lo que piensen. Solo me importa él. No es tan simple, dijo don Alberto. Nuestra familia tiene un nombre. Una reputación. Si esto sale a la luz... Entonces que salga, interrumpió Carmen. Prefiero perder la reputación que perder a mi hijo otra vez. Doña Beatriz miró a su esposo. Alberto, tal vez Carmen tiene razón. Tal vez ya es hora de dejar de preocuparnos tanto por lo que dirán los demás y empezar a preocuparnos por lo que es correcto. Don Alberto la miró, sorprendido. En todos sus años de matrimonio, su esposa rara vez lo contradecía. Pero ahora, su voz tenía una firmeza que él no podía ignorar. ¿Estás diciendo que deberíamos? Estoy diciendo que deberíamos apoyar a nuestra hija, respondió doña Beatriz. Y a nuestro nieto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nuestro nieto. Era la primera vez que alguien en esa familia reconocía al bebé como parte de ellos. Don Alberto guardó silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, se acercó a Carmen. Miró al bebé en sus brazos. Y algo en su expresión se suavizó. ¿Cómo se llama?, preguntó. Las hermanas lo llamaron Miguel, respondió Carmen. Por la iglesia. Don Alberto asintió. Miguel Solano. Tiene un buen sonido. Carmen levantó la vista, sorprendida. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que si vas a criarlo, lo harás con el apoyo de esta familia. No voy a fingir que estoy feliz con cómo sucedieron las cosas. Pero es tu hijo. Y eso significa que también es mi nieto. Carmen comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. De esperanza. Madre Superiora observaba la escena con satisfacción contenida. Entonces, ¿puedo asumir que Carmen recuperará la custodia del niño? Sí, respondió don Alberto. Pero hay condiciones. Carmen lo miró con cautela. ¿Qué condiciones? Primero, no vuelves sola a casa. El niño va contigo. Segundo, vas a terminar tus estudios. Voy a contratar a alguien para que te ayude con el bebé mientras estudias. Y tercero. Hizo una pausa, mirando directamente a Madre Superiora. Tercero, haremos una donación significativa a la iglesia. Para ayudar a otros niños como Miguel. Niños que no tienen la suerte de tener una familia que los reclame. Madre Superiora asintió. Eso es muy generoso, don Alberto. Pero quiero que entienda algo, esta donación no borra lo que pasó. No compra el silencio de nadie.
La verdad de lo que le hicieron a Carmen y a su hijo ya salió a la luz. Y las consecuencias de eso son algo con lo que tendrán que vivir. Lo entiendo, respondió don Alberto, con voz ronca. Y lo acepto. Los días siguientes fueron de transición. Carmen y Miguel se quedaron en el convento mientras se preparaba su habitación en la mansión Solano. Teresa pasaba tiempo con Carmen, enseñándole cómo cuidar al bebé, cómo alimentarlo, cómo calmarlo cuando lloraba. No sé si puedo hacer esto, admitió Carmen una tarde, mientras cambiaba a Miguel. No sé si seré una buena madre. Nadie sabe si será una buena madre hasta que lo intenta, respondió Teresa con suavidad. Pero lo que sí sé es que lo amas. Y eso es lo más importante. ¿Y si cometo errores? Los cometerás. Todos los padres los cometen. Pero lo que importa es que sigas intentando. Que no te rindas. Carmen miró a su hijo, que la observaba con esos grandes ojos oscuros. No voy a rendirme. Nunca más. Una semana después, Carmen y Miguel se mudaron de vuelta a la mansión Solano. La noticia se extendió por el pueblo como fuego. Los rumores, los chismes, las miradas de desaprobación. Pero también hubo quienes apoyaron a Carmen. Mujeres que habían pasado por situaciones similares. Madres que entendían la dificultad de su decisión. Teresa visitaba a Carmen regularmente, asegurándose de que estuviera bien. Y aunque la transición no fue fácil, Carmen demostró ser más fuerte de lo que nadie esperaba. Incluida ella misma. Pero había algo más. Algo que aún no se había resuelto. Una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta: ¿quién era el padre de Miguel? Y esa respuesta llegaría de la manera más inesperada. Hasta aquí, la verdad había salido a la luz. Pero la historia todavía tenía secretos por revelar. Y algunos de ellos cambiarían todo otra vez. Pasaron 3 meses desde que Carmen volvió a la mansión Solano con Miguel. La vida había encontrado un nuevo ritmo. Carmen se había inscrito en clases por internet para terminar su carrera universitaria. Miguel crecía sano y feliz. Y aunque las miradas del pueblo seguían siendo un recordatorio constante del escándalo, Carmen había aprendido a caminar con la cabeza en alto. Don Alberto, por su parte, había cumplido su palabra. Contrató a una niñera para ayudar a Carmen durante el día y había hecho una generosa donación a la iglesia. Pero algo en él había cambiado. Ya no era el hombre arrogante y distante de antes. Pasar tiempo con su nieto había ablandado algo en su interior. A menudo se le veía cargando a Miguel por la casa, hablándole en voz baja, sonriendo cuando el bebé le agarraba el dedo. Nunca pensé que vería a mi padre así, le dijo Carmen a Teresa una tarde durante una de sus visitas. Es como si Miguel hubiera despertado algo en el que yo nunca pude despertar. Los niños tienen esa capacidad, respondió Teresa. Nos recuerdan lo que realmente importa. Pero esa misma tarde, mientras Teresa se preparaba para despedirse, sonó el timbre de la mansión. La empleada doméstica abrió la puerta y entró un joven. Tendría unos 25 años, cabello castaño despeinado, ropa sencilla, y una mochila colgada al hombro. Parecía nervioso. Busco a la señorita Carmen Solano, dijo con voz temblorosa. La empleada frunció el ceño. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Daniel. Daniel Morales. Necesito hablar con ella. Es urgente. Carmen, que había escuchado la conversación desde la sala, se asomó. Al ver al joven, se quedó paralizada. Su rostro se puso pálido. Daniel, susurró. El joven la miró con una mezcla de alivio y desesperación. Carmen. Por fin te encuentro. Teresa observaba la escena con curiosidad creciente. Había algo en la forma en que ambos se miraban. Algo intenso. Algo que iba más allá de un simple conocido. ¿Qué haces aquí?, preguntó Carmen, con voz apenas audible. Vine en cuanto me enteré, respondió Daniel, dando un paso hacia ella. Me dijeron que habías vuelto al pueblo. Que habías tenido un bebé. Y necesitaba saber si. No terminó la frase. No hacía falta. Carmen entendió la pregunta. Si es tuyo, completó ella. Daniel asintió,
con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Carmen miró a Teresa, luego a la empleada, y finalmente de vuelta a Daniel. «Ven conmigo». Lo llevó a la biblioteca de la mansión, un lugar privado donde nadie los molestaría. Teresa, sintiendo que su presencia podría ser útil, los siguió discretamente. Una vez dentro, Carmen cerró la puerta. Se quedaron de pie, mirándose, con años de silencio y secretos entre ellos. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Daniel, con voz rota. «¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada?». «Porque mi padre me lo prohibió», respondió Carmen, con lágrimas comenzando a caer. «Cuando supo que estaba embarazada, me preguntó quién era el padre. Le dije tu nombre. Y él se puso furioso. Me dijo que tú no eras nadie. Que venías de una familia sin dinero, sin nombre, sin futuro. Que si intentaba contactarte, te destruiría. Te quitaría tu trabajo, te haría imposible encontrar otro. Y yo te creí. Creí que si me callaba, al menos estarías a salvo». Daniel se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, Carmen. Yo habría luchado por ti. Por ustedes. No me importaba lo que tu padre pudiera hacer. Lo sé. Ahora lo sé. Pero en ese momento tenía tanto miedo. Tanto miedo de lo que podría pasarnos a los tres». Daniel levantó la vista. «¿Dónde está? ¿Dónde está el bebé?». Carmen no respondió con palabras. En cambio, abrió la puerta de la biblioteca y llamó a la niñera. Minutos después, la mujer entró con Miguel en brazos. El bebé estaba despierto, mirando todo con curiosidad. Daniel se acercó lentamente, como si estuviera en trance. Miró al niño durante un largo momento. Y luego, con voz quebrada, dijo: «Tiene mi nariz. ¿Y tu sonrisa?». Carmen asintió, llorando. «Se llama Miguel». «Miguel», repitió Daniel, extendiendo los brazos. La niñera le entregó al bebé. Daniel lo sostuvo con cuidado, como si fuera lo más frágil del mundo. «Hola, pequeño. Soy tu papá». Teresa, que observaba desde la puerta, sintió que su corazón se llenaba. Esta era la pieza que faltaba. La verdad completa. Miguel no solo tenía una madre que lo amaba. Tenía un padre que también lo amaba. Pero la reunión no pasó desapercibida. Don Alberto, que había estado en su estudio, escuchó voces desconocidas. Bajó las escaleras y entró a la biblioteca sin anunciarse. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz autoritaria. Al ver a Daniel sosteniendo a Miguel, se detuvo en seco. Su expresión se endureció. «Tú», dijo con frialdad. «Tú eres él». Daniel levantó la vista, desafiante. «Soy el padre de Miguel. Y vine a reclamar mi derecho de estar en su vida». Don Alberto dio un paso adelante. «No tienes ningún derecho. No estuviste aquí cuando nació. No estuviste aquí cuando mi hija sufrió». «Porque usted no me dejó», respondió Daniel, con voz firme. «Usted me mantuvo alejado. Usted amenazó a Carmen para que no me dijera nada. Pero ahora estoy aquí. Y no me voy a ir». «Alberto», intervino doña Beatriz, que había llegado tras escuchar la conmoción, «tal vez deberíamos escucharlo». «¿Escucharlo?». Don Alberto se giró hacia su esposa. «Escuchar a este hombre que es el padre de tu nieto», completó doña Beatriz, con voz firme. «Sí. Deberíamos escucharlo». Don Alberto apretó la mandíbula, pero no dijo nada más. Doña Beatriz se acercó a Daniel. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó. «Quiero ser parte de la vida de mi hijo», respondió Daniel. «Quiero ayudar a criarlo. Quiero que sepa que tiene un padre que lo ama». «¿Y cómo planeas mantenerlo?», preguntó don Alberto con sarcasmo. «¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos?». «Con trabajo honesto», respondió Daniel, sosteniéndole la mirada. «Trabajo en un taller mecánico. No gano mucho, pero gano lo suficiente. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para darle lo mejor a mi hijo».
Carmen se acercó a Daniel, tomando su mano. No tiene que enfrentarlos solo. Yo estoy con él. Don Alberto miró a su hija, incrédulo. ¿Estás diciendo que quieres estar con este hombre? Estoy diciendo que lo amo, respondió Carmen, con voz clara y firme. Siempre lo he amado. Y ahora que tenemos un hijo juntos, no voy a dejar que tus prejuicios nos separen otra vez. El silencio que siguió fue tenso. Don Alberto miraba a su hija como si la viera por primera vez. Finalmente, con voz cansada, dijo: Si esto es lo que realmente quieres, Carmen, no voy a detenerte. Pero que quede claro, si ese hombre te falla, si les falla a ti y a Miguel, no esperes que yo lo perdone. No les voy a fallar, dijo Daniel con determinación. Le doy mi palabra. Don Alberto asintió lentamente. Luego, sin decir nada más, salió de la biblioteca. Teresa, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, se acercó a la pareja. Van a necesitar apoyo. Van a enfrentar muchos desafíos. Pero si se mantienen unidos, lo lograrán. Gracias, hermana, dijo Carmen, abrazándola. Gracias por todo. Sin usted, nada de esto habría sido posible. Teresa sonrió. Yo solo ayudé a que la verdad saliera a la luz. Ustedes son quienes tienen el coraje de vivir con esa verdad. Los meses siguientes no fueron fáciles. Daniel y Carmen tuvieron que navegar las presiones sociales, los juicios del pueblo y las tensiones familiares. Pero lo hicieron juntos. Daniel visitaba a Miguel todos los días después del trabajo. Ayudaba con los cuidados nocturnos. Aprendió a cambiar pañales, a calentar biberones, a calmar al bebé cuando lloraba. Y lentamente, incluso don Alberto comenzó a aceptarlo. No con entusiasmo, pero con una resignación que eventualmente se convirtió en respeto. Porque Daniel demostró ser exactamente lo que había prometido, un padre presente, trabajador y dedicado. Pero la historia aún tenía un giro más. Uno que nadie esperaba. Un año después del regreso de Carmen a la mansión Solano, la vida había encontrado un equilibrio inesperado. Miguel ya caminaba, balbuceaba sus primeras palabras, y llenaba la casa con risas y energía. Daniel se había mudado a un pequeño apartamento cerca de la mansión para estar más cerca de su hijo, y aunque él y Carmen aún no vivían juntos, su relación se había fortalecido. Teresa seguía visitándolos regularmente, observando con satisfacción cómo esa familia rota se había reconstruido de maneras que nadie habría imaginado. Pero una tarde, durante una de sus visitas, recibió una llamada urgente de Madre Superiora. Hermana Teresa, necesito que vuelvas al convento inmediatamente. Ha llegado alguien preguntando por el bebé que encontramos hace un año. Teresa sintió un escalofrío. ¿Quién? Una mujer. Dice que tiene información importante. Parece alterada. Teresa se despidió rápidamente de Carmen y regresó al convento. Cuando llegó a la oficina de Madre Superiora, encontró a una mujer de unos 50 años sentada en una silla, con las manos temblorosas y el rostro marcado por la angustia. Hermana Teresa, la saludó la mujer, poniéndose de pie. Mi nombre es Isabel Moreno. Fui la empleada doméstica de la familia Solano durante 20 años. Teresa frunció el ceño. Me despidieron hace 6 meses. Don Alberto dijo que ya no necesitaban mis servicios. Pero yo sé la verdad. Me despidió porque sabía demasiado. ¿Saber qué? Isabel respiró hondo, como si lo que iba a decir le costara un enorme esfuerzo. Sé por qué Carmen dejó a su bebé en la iglesia. Y no fue solo por la presión de su padre. Teresa intercambió una mirada con Madre Superiora. Explíquese. Isabel sacó un sobre arrugado de su bolso. Guardé esto durante meses. No sabía qué hacer con ello. Pero cuando me enteré de que el bebé había sido devuelto a la familia, supe que tenía que hablar. Le entregó el sobre a Madre Superiora. Dentro había varias cartas. Madre Superiora comenzó a leerlas en silencio, y a medida que lo hacía, su expresión se volvía más grave. Dios mío, murmuró. ¿Qué dicen? Preguntó Teresa. Madre Superiora le pasó una de las cartas. Teresa la leyó con rapidez.
Era una carta de doña Beatriz a un médico privado, fechada 2 años atrás. En ella, doña Beatriz preguntaba sobre tratamientos de fertilidad para Carmen. Pero lo que más impactó a Teresa fue una línea en particular. Mi esposo insiste en que si Carmen no puede tener hijos de forma natural, debemos considerar otras opciones. Él quiere un heredero de nuestra sangre, sin importar el costo. Teresa levantó la vista, confundida. No entiendo. Carmen sí tuvo un bebé. Siga leyendo, dijo Isabel con voz temblorosa. Teresa tomó otra carta. Esta era más reciente, de hace 1 año y medio. Era una correspondencia entre don Alberto y un abogado. En ella, don Alberto discutía la posibilidad de forzar a Carmen a dar a su bebé en adopción a una familia, apropiada, que pudiera criarlo con los valores correctos. Don Alberto nunca aceptó realmente que Daniel fuera el padre, explicó Isabel. No porque Daniel fuera pobre, sino porque no era quien él había elegido. Don Alberto tenía otros planes para Carmen. Quería que se casara con el hijo de su socio comercial. Un hombre rico, influyente. Pero Carmen se enamoró de Daniel. ¿Y doña Beatriz sabía esto?, preguntó Madre Superiora. Isabel asintió. Doña Beatriz es más compleja de lo que parece. Ella amaba a su hija, pero también estaba completamente bajo el control de su esposo. Cuando Carmen quedó embarazada, doña Beatriz intentó protegerla a su manera. Pero don Alberto tenía otros planes. ¿Qué tipo de planes?, preguntó Teresa, sintiendo que el miedo crecía en su pecho. Isabel guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que hizo que todo el aire saliera de la habitación. Don Alberto planeaba quitarle el bebé a Carmen. No solo obligarla a abandonarlo. Planeaba hacerlo desaparecer permanentemente. Y luego decirle a Carmen que el bebé había muerto durante el parto. Teresa sintió náuseas. Eso es monstruoso. Por eso Carmen lo dejó en la iglesia, continuó Isabel. No fue solo por presión familiar. Fue porque descubrió el plan de su padre. Una de las enfermeras que don Alberto había contratado para el parto le contó todo a Carmen días antes de dar a luz. Carmen entró en pánico. No sabía qué hacer. No podía confiar en su familia. No podía contactar a Daniel. Así que tomó la única decisión que creyó que mantendría a su bebé a salvo, dejarlo donde alguien bueno pudiera encontrarlo. Teresa sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Todo cobraba sentido ahora. La desesperación en la carta de Carmen. El crucifijo de plata. La fotografía. Todo era una forma de dejar pistas. De pedir ayuda sin palabras. ¿Por qué guardó este secreto durante tanto tiempo?, preguntó Madre Superiora a Isabel. Porque tenía miedo, respondió Isabel. Don Alberto es un hombre poderoso. Puede destruir vidas con una llamada telefónica. Pero cuando me despidió, cuando me di cuenta de que ya no tenía nada que perder, supe que tenía que hablar. Ese bebé merece saber la verdad. Y Carmen merece saber que su padre era capaz de algo así. ¿Carmen sabe todo esto?, preguntó Teresa. No lo creo. La enfermera que le contó parte del plan desapareció poco después. Nunca supe qué le pasó. Carmen solo sabía que su padre quería quitarle al bebé. Pero no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Madre Superiora dejó las cartas sobre su escritorio. Esto cambia todo. Necesitamos hablar con Carmen. Y con las autoridades. ¿Las autoridades? Isabel se puso pálida. Si don Alberto se entera de que yo hablé. Estará protegida, aseguró Madre Superiora. No voy a permitir que ese hombre la amenace. Pero esta información debe salir a la luz. Por el bien de Carmen. Por el bien de Miguel. Teresa asintió, sintiendo una determinación férrea. Voy a hablar con Carmen ahora mismo. Esa tarde, Teresa regresó a la mansión Solano. Encontró a Carmen en el jardín, jugando con Miguel. El niño reía mientras perseguía mariposas. Carmen lo observaba con una sonrisa. Era una escena de pura felicidad. Pero Teresa sabía que esa felicidad estaba construida sobre secretos que aún no habían sido revelados.
Carmen, llamó Teresa. Carmen se giró, sonriendo. Hermana Teresa. ¡Qué sorpresa! ¿Olvidó algo? No. Vine porque necesitamos hablar. Es importante. La sonrisa de Carmen se desvaneció al ver la seriedad en el rostro de Teresa. ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar en privado? Carmen llamó a la niñera para que cuidara de Miguel y llevó a Teresa a la biblioteca. Una vez allí, Teresa le contó todo. Las cartas. El plan de don Alberto. La verdad completa. Carmen escuchó en silencio, con el rostro volviéndose cada vez más pálido. Cuando Teresa terminó, Carmen se dejó caer en una silla, temblando. Yo sabía que mi padre quería quitarme a Miguel, susurró. Pero nunca imaginé que pudiera planear algo así. Lo siento mucho, Carmen. Sé que esto es difícil de escuchar. Carmen levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas pero también de algo más. Rabia. ¿Dónde están esas cartas? Con Madre Superiora. Ella quiere contactar a las autoridades. Bien, dijo Carmen, con voz firme. Que lo hagan. Mi padre tiene que responder por esto. ¿Estás segura? Esto va a ser muy público. Muy doloroso. Estoy segura. Mi hijo merece saber la verdad. Y yo merezco justicia. Esa noche, Carmen confrontó a su padre. Fue una escena devastadora. Don Alberto negó todo al principio, pero cuando Carmen le mostró las cartas, su fachada se desmoronó. Admitió que había considerado el plan. Que había creído que era lo mejor para la familia. Que pensaba que Carmen eventualmente lo superaría. ¿Superar la muerte de mi hijo?, gritó Carmen. ¿Eso es lo que pensaste? Pensé que era lo mejor para todos, respondió don Alberto, pero su voz carecía de convicción. Lo mejor para ti, corrigió Carmen. Siempre fue sobre ti. Tu reputación. Tu nombre. Tu legado. Pero nunca se trató de mí. Nunca se trató de Miguel. Don Alberto no respondió. Sabía que no había defensa para lo que había planeado. Doña Beatriz, que había escuchado todo desde la puerta, entró lentamente. Carmen tiene razón, Alberto. Fuiste demasiado lejos. Mucho más lejos de lo que yo jamás imaginé. ¿Tú sabías?, preguntó Carmen, girándose hacia su madre. Sabía que tu padre quería que dieras al bebé en adopción, admitió doña Beatriz. Pero no sabía sobre el resto. Si lo hubiera sabido, te juro que te habría ayudado a huir. Carmen la miró durante un largo momento. Luego asintió. Te creo. Se giró hacia su padre una última vez. Quiero que te vayas de esta casa. Mañana. No quiero que estés cerca de Miguel. No quiero que estés cerca de mí. Carmen, esta es mi casa, comenzó don Alberto. Esta es la casa de la familia, interrumpió doña Beatriz. Y yo estoy de acuerdo con Carmen. Debes irte. Don Alberto miró a su esposa, incrédulo. Pero vio en sus ojos algo que nunca había visto antes, determinación. La mujer que había sido dócil durante décadas finalmente había encontrado su voz. Está bien, dijo don Alberto finalmente, con voz derrotada. Me iré. Y lo hizo. Al día siguiente, empacó sus cosas y se mudó a un hotel. Las cartas fueron entregadas a las autoridades, y aunque don Alberto no enfrentó cargos criminales, no se había cometido ningún crimen real, solo la planeación de uno, su reputación quedó destruida. El pueblo entero supo la verdad. Y el hombre que una vez fue respetado se convirtió en alguien despreciado. Carmen, por su parte, se quedó en la mansión con su madre y su hijo. Daniel se mudó con ellos poco después. Y juntos, construyeron la familia que siempre debieron haber tenido. Hasta aquí, todos los secretos habían salido a la luz. Pero la historia aún tenía un final por escribir. 2 años después de la partida de don Alberto, la vida en la mansión Solano había cambiado por completo. La casa que una vez había estado llena de silencio y secretos ahora resonaba con la risa de Miguel,
que ya tenía 3 años y corría por los pasillos con la energía interminable de un niño feliz. Carmen se había graduado de la universidad con honores. Daniel había abierto su propio taller mecánico, que prosperaba gracias a su reputación de trabajo honesto y buen servicio. Y doña Beatriz había encontrado una nueva versión de sí misma, una mujer independiente, activa en organizaciones benéficas, y dedicada a ayudar a otras mujeres que enfrentaban situaciones de violencia doméstica o control familiar. Teresa visitaba regularmente, siendo testigo de la transformación completa de esa familia. Una tarde de primavera, mientras tomaba té con doña Beatriz en el jardín, la mujer mayor le hizo una confesión. «¿Sabe, hermana? Durante años me convencí de que ser una buena esposa significaba obedecer a mi marido en todo. Pensé que eso era lo que Dios quería. Pero ahora entiendo que Dios nunca habría querido que permaneciera en silencio mientras se cometían injusticias». «Ha recorrido un largo camino, doña Beatriz», respondió Teresa con calidez. «Y es gracias a usted. Si no hubiera buscado la verdad, si no hubiera tenido el coraje de confrontarnos, Miguel podría haber sido». Su voz se quebró. No pudo terminar la frase. «Miguel está donde debe estar», dijo Teresa con firmeza. «Y ustedes están donde deben estar. Eso es lo único que importa». Pero esa tarde, Teresa también tenía algo que compartir. Sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a doña Beatriz. «¿Qué es esto?», preguntó la mujer. «Una carta. De don Alberto». Doña Beatriz palideció. «No quiero leerla. Creo que debería. No por él. Sino por ustedes. Por el cierre». Doña Beatriz abrió el sobre con manos temblorosas. La carta era breve, escrita con letra cuidadosa. «Beatriz, Carmen, y a quien corresponda, no espero perdón. No lo merezco. Lo que planeé hacer fue imperdonable. Lo que le hice a mi propia hija y a mi nieto es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Pero quiero que sepan que no pasa un día sin que me arrepienta. No pasa una hora sin que piense en Miguel, en todo lo que me perdí, en todo lo que destruí. Me he mudado a otra ciudad. Estoy en terapia. Estoy tratando de entender por qué fui tan cruel, tan controlador. Y aunque sé que es demasiado tarde para cambiar el pasado, quiero que sepan que estoy tratando de ser una mejor persona. No por ustedes. Sino porque es lo correcto. Les deseo toda la felicidad del mundo. Alberto». Doña Beatriz terminó de leer con lágrimas en los ojos. «No sé qué sentir». «No tiene que sentir nada en particular», dijo Teresa. «El perdón es un proceso. Puede tomarse todo el tiempo que necesite. O puede decidir no perdonarlo nunca. Ambas opciones son válidas. ¿Se la mostrará a Carmen? Eso depende de usted». Doña Beatriz guardó la carta en su bolsillo. «Voy a pensar en ello». Esa noche, durante la cena, doña Beatriz le mostró la carta a Carmen. La joven la leyó en silencio, con Daniel a su lado. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa. «¿Qué piensas?», preguntó doña Beatriz. Carmen respiró hondo. «Pienso que mi padre finalmente está enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y pienso que eso está bien. Pero también pienso que no estoy lista para perdonarlo. Tal vez nunca lo esté. Y eso también está bien». Daniel tomó su mano. «Lo que decidas, yo te apoyo». Carmen sonrió, apretando su mano. «Lo sé». Miguel, que había estado jugando en el suelo con sus bloques, se acercó a Carmen y le mostró una torre que había construido. «Mami, mira». Carmen lo levantó en sus brazos, besándolo en la mejilla. «Es hermosa, mi amor. Eres un constructor increíble». Miguel rió, abrazándola. Y en ese momento, Carmen supo que había tomado las decisiones correctas. No las decisiones fáciles. No las decisiones que complacían a todos. Pero las decisiones correctas para ella y para su hijo. Los meses siguieron su curso. Daniel y Carmen finalmente se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en la iglesia de San Miguel. Hermana Teresa ofició la ceremonia. Miguel fue el portador de los anillos,
caminando torpemente por el pasillo con una seriedad adorable que hizo reír a todos. Después de la boda, la pareja decidió mudarse a su propia casa. No querían alejarse de doña Beatriz, pero sentían que era tiempo de construir su propio hogar. Compraron una casa modesta en las afueras del pueblo, con un jardín grande donde Miguel podía jugar. Teresa los visitó el día de la mudanza. La casa estaba llena de cajas, pero ya se sentía como un hogar. Miguel corría de habitación en habitación, explorando cada rincón, gritando con emoción. «Es perfecta», dijo Carmen, abrazando a Daniel. «Nuestra propia familia. Nuestro propio espacio. Y ningún secreto», añadió Daniel. «Solo amor y honestidad». «Así sea», concordó Carmen. Teresa sonrió, observándolos. «Han llegado muy lejos desde aquella madrugada en que encontré a Miguel en las escaleras de la iglesia». «No habríamos llegado aquí sin usted», dijo Carmen, abrazándola. «Usted vio lo que nadie más vio. Usted luchó por la verdad cuando habría sido más fácil ignorarla». «Esa es mi vocación», respondió Teresa con sencillez. «Servir a Dios sirviendo a los demás». Esa noche, después de que Miguel se durmiera en su nueva habitación, Carmen y Daniel se sentaron en el porche de su casa, mirando las estrellas. El aire era fresco y perfumado con el aroma de las flores del jardín. «¿Crees que Miguel algún día querrá saber toda la historia?», preguntó Carmen. «Estoy seguro de que sí», respondió Daniel. «Y cuando ese día llegue, le contaremos todo. La verdad completa. Porque merece saberla. ¿Incluso las partes dolorosas? Especialmente las partes dolorosas. Porque esas partes también forman parte de quién es. Y le enseñarán que las familias no son perfectas. Pero que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas». Carmen se recostó contra él, sintiendo la paz que solo viene cuando sabes que estás exactamente donde debes estar. «Te amo. Yo también te amo». Y en esa casa modesta, en las afueras de un pequeño pueblo, una familia construida sobre verdad, valentía y amor encontró finalmente su lugar en el mundo. Pero la historia de Miguel aún tenía un capítulo más por escribir. Un capítulo que cerraría todos los círculos. Miguel creció rodeado de amor, verdad y valores sólidos. A los 10 años, era un niño brillante, compasivo y profundamente consciente de su propia historia. Carmen y Daniel le habían contado todo cuando cumplió 8 años, cómo había nacido, cómo su abuelo había intentado separarlo de su madre, cómo fue dejado en la iglesia, y cómo hermana Teresa lo había encontrado. Miguel escuchó todo con la seriedad de un niño que entiende que su vida había comenzado de una manera extraordinaria. No con rabia. No con resentimiento. Sino con gratitud. «Entonces, ¿mamá me dejó en la iglesia para salvarme?», preguntó. «Sí», respondió Carmen, con lágrimas en los ojos. «Fue la decisión más difícil de mi vida. Pero fue la única forma de mantenerte a salvo». Miguel la abrazó. «Gracias por ser valiente, mamá». Desde ese día, Miguel desarrolló un interés especial por ayudar a otros. En la escuela, siempre era el primero en defender a los niños que eran intimidados. En casa, ayudaba a cuidar el jardín y se ofrecía como voluntario en el refugio de animales local. Y cada mes, sin falta, visitaba el convento con su familia para ayudar a hermana Teresa con las labores comunitarias. Teresa, ahora con 68 años, seguía siendo la misma mujer de mirada atenta y corazón compasivo. Pero su salud comenzaba a declinar. Una tarde de otoño, mientras Miguel la ayudaba a ordenar donaciones de ropa, la anciana monja se sentó para descansar. «¿Se siente bien, hermana Teresa?», preguntó Miguel con preocupación. «Estoy bien, pequeño. Solo un poco cansada. Los años pesan». Miguel se sentó a su lado. «Quiero agradecerle». «¿Agradecerme qué?». «Por salvarme. Por no mirar para otro lado aquella mañana. Mis papás me contaron que si usted no me hubiera encontrado, si no hubiera buscado la verdad, mi vida habría sido muy diferente». Teresa sonrió, acariciando su cabello. «No fui solo yo, Miguel. Fue tu madre, tu padre, tu abuela, doña Carmen, Madre Superiora, e incluso Isabel. Todos desempeñaron un papel. Yo solo hice lo que debía hacer».
Pero no todos lo hacen, dijo Miguel con sabiduría más allá de sus años. Mi maestra dice que muchas personas ven cosas que están mal y no hacen nada. Pero usted sí hizo algo. Y algún día tú también lo harás, respondió Teresa. Puedo verlo en ti. Tienes un corazón que no puede ignorar el sufrimiento de otros. Eso es un regalo. Miguel abrazó a la anciana monja. Cuando sea grande, quiero ser como usted. Teresa rió suavemente. No tienes que ser como yo. Solo tienes que ser tú mismo. Y eso es más que suficiente. 2 años después, en una mañana de primavera, hermana Teresa falleció en paz mientras dormía. Tenía 70 años. El funeral fue multitudinario. Personas de todo el pueblo vinieron a despedirse de la mujer que había dedicado su vida a servir a los demás. Miguel, ahora con 12 años, leyó un poema en el servicio. Lo había escrito él mismo. Hay personas que pasan por el mundo sin dejar huella. Y hay personas que dejan un camino de luz. Hermana Teresa fue luz para mí cuando yo era solo un bebé en la oscuridad. Fue luz para mi mamá cuando estaba perdida. Fue luz para todos los que tuvieron la suerte de conocerla. Y aunque ya no está aquí, su luz sigue brillando. En cada vida que tocó. En cada verdad que defendió. En cada corazón que sanó. Gracias, hermana Teresa. Por verme. Por salvarme. Por enseñarme que el amor siempre vale la pena luchar. No hubo un solo ojo seco en la iglesia. Después del funeral, la familia se reunió en el jardín de la mansión Solano, que ahora pertenecía completamente a doña Beatriz. La anciana mujer había convertido parte de la casa en un refugio para mujeres en situaciones de violencia doméstica, cumpliendo el legado de coraje y servicio que Teresa había inspirado. Hermana Teresa habría estado orgullosa de lo que has hecho con la casa, le dijo Carmen a su madre. Espero que sí, respondió doña Beatriz. Después de todo lo que pasó aquí, quería que este lugar representara algo bueno. Algo que ayudara a otros. Miguel jugaba en el jardín con otros niños del refugio. Su risa se mezclaba con la de ellos, creando una sinfonía de alegría que llenaba el aire. Carmen observaba a su hijo con una mezcla de amor y asombro. A veces no puedo creer que ese es el mismo bebé que dejé en las escaleras de la iglesia hace 12 años. No es el mismo, dijo Daniel, rodeándola con su brazo. Es mejor. Porque creció rodeado de amor en lugar de secretos. ¿Crees que hice bien?, preguntó Carmen, una pregunta que aún la perseguía en momentos de vulnerabilidad. Hiciste lo que tenías que hacer para protegerlo, respondió Daniel con firmeza. Y gracias a eso, ahora tiene la vida que merece. Carmen asintió, permitiéndose finalmente creer que era verdad. Esa noche, antes de dormir, Miguel le pidió a Carmen que le contara de nuevo la historia de cómo lo había encontrado hermana Teresa. Carmen ya le había contado cientos de veces, pero él nunca se cansaba de escucharla. Era una madrugada fría, comenzó Carmen, sentándose en el borde de su cama. Y hermana Teresa estaba haciendo su rutina de siempre. Pero esa mañana, escuchó un llanto. Tu llanto. Y cuando te encontró, envuelto en una manta azul con mi crucifijo alrededor de tu cuello, supo que eras especial. ¿Y ella no tuvo miedo?, preguntó Miguel. Oh, estoy segura de que tuvo miedo. Pero no dejó que el miedo la detuviera. Porque algunas cosas son más importantes que el miedo. Como el amor. Como el amor, confirmó Carmen, besándolo en la frente. Miguel se quedó en silencio por un momento. Luego dijo algo que hizo que Carmen se llenara de orgullo. Mamá, cuando sea grande, quiero ayudar a otros niños como yo. Niños que necesitan que alguien los vea. Que alguien luche por ellos. Carmen sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Eso es hermoso, mi amor. Y sé que lo harás. Porque tienes el corazón de tu papá, la determinación de tu abuela, y el coraje de hermana Teresa. ¿Y qué tengo de ti?, preguntó Miguel con curiosidad. Carmen sonrió a través de las lágrimas. Tienes mi amor. Todo mi amor. Y eso nunca cambiará. Miguel se acurrucó bajo las mantas. Te amo, mamá. Y yo te amo a ti. Más de lo que las palabras pueden decir.
Carmen salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta como a Miguel le gustaba. En el pasillo, se encontró con Daniel. ¿Todo bien?, preguntó él. Todo perfecto, respondió Carmen, tomando su mano. Por primera vez en mucho tiempo, todo está perfecto. Y lo estaba. Porque esa familia, construida sobre ruinas y reconstruida con amor, había encontrado finalmente su paz. No una paz perfecta. No una paz sin cicatrices. Pero una paz real. Una paz ganada a través del dolor, el perdón, y la valentía de enfrentar la verdad. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete y compártela. Porque todos necesitamos recordar que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede encontrar un camino. Que la verdad siempre merece ser defendida. Y que una sola persona con coraje puede cambiar el curso de toda una vida. Miguel creció para convertirse en trabajador social, dedicando su vida a ayudar a niños en situaciones vulnerables. Carmen y Daniel permanecieron casados, enfrentando juntos todos los desafíos que la vida les presentó. Doña Beatriz siguió dirigiendo su refugio hasta sus últimos días. Y don Alberto nunca volvió al pueblo, viviendo el resto de su vida con el peso de sus decisiones. Pero la verdadera heroína de esta historia siempre fue hermana Teresa. La mujer que se detuvo cuando escuchó un llanto. La mujer que buscó la verdad cuando habría sido más fácil ignorarla. La mujer que nos enseñó que la indiferencia es una elección, y que elegir ayudar es elegir el amor. Y esa lección, esa simple pero poderosa lección, es la que todos deberíamos llevar en nuestros corazones. Porque en algún lugar, en este mismo momento, hay alguien que necesita ser visto. Alguien que necesita ser ayudado. Alguien que necesita que alguien más se detenga y diga, yo sí voy a hacer algo. Que seamos nosotros esos alguien. Que seamos la diferencia. Que seamos la luz. Fin.